Explicación sobre los verbos modales en inglés. Estos verbos son bastante particulares porque siempre tienen que ir seguidos de otro infinitivo. Es decir, son verbos auxiliares. Por ello solos no pueden funcionar. Su única función es matizar o atenuar un poco el significado del verbo que llevan detrás. Por ejemplo, aquí veis esta tabla con una frase que puede tener varios verbos. La hemos utilizado de ejemplo para ver cómo cambia el verbo y cambia el significado. Imaginaos que la frase es You take my umbrella. Tú coges mi paraguas, ¿vale? Pero en el momento que le ponemos un verbo modal delante, esta acción de coger el paraguas puede cambiar. Puede ser una orden, puede ser un consejo o puede ser una suposición. Ahora vamos a ver, os lo voy leyendo y entendemos el significado de estos verbos. En la columna del medio es donde hemos colocado todos estos verbos modales. Si os dais cuenta, no tienen conjugación. Estos verbos siempre son así. En la primera columna está el sujeto, pero puede haber cualquier persona. ¿Os acordáis que con he, she, it, en general los verbos adoptan una S? Pero en los verbos modales no. Es la misma forma para todas las personas. Aquí podríamos decir she can take my umbrella. We can take my umbrella. Es decir, estos verbos siempre serán fijos, no cambiarán. Tenemos primero el verbo can, que conocéis, significa poder. La frase You can take my umbrella, tú puedes coger mi paraguas. ¿Veis cómo el verbo take ya lo traducimos nosotros como un infinitivo, coger? Podríamos decir You can stop, tú puedes parar. You can continue, tú puedes continuar. ¿Veis? El verbo can lo que hace es darle al verbo que lleva detrás la idea de posibilidad. Seguimos con could y es el pasado del verbo can. Si decimos You could take my umbrella, estamos diciendo tú podías coger mi paraguas. Estos dos verbos tienen varios usos y los veremos más adelante. Después tenemos la palabra may, es muy similar, también indica la idea de posibilidad. Es una palabra más formal y no la vamos a utilizar en este curso, pero os la pongo aquí para que sepáis que existe, etc. Después también igual le echamos un vistazo. Después tenemos la palabra should. Should se utiliza para dar consejos. Si hacemos la frase You should take my umbrella, estamos diciendo tú deberías coger mi paraguas. No estamos obligando, estamos simplemente diciendo que deberías cogerla. Mi opinión es que estaría bien que la cogieras. You should take my umbrella. Una expresión muy similar es ought to. Veis que aquí está la palabra to en rojo y marcado porque en general todos estos verbos que tenemos en esta columna funcionan solos y después el verbo directamente. No podríamos decir you should to take o you can to take. Estos verbos nunca llevan el to excepto este que tenemos aquí marcado. You ought to take my umbrella. Son sinónimos. Should, ought to significa deberías. Más adelante tenemos will, que ya hemos utilizado en el futuro, lo conocemos y tiene un funcionamiento igual, es un verbo modal como todos estos. Sabéis que lo que hace es introducir la idea de futuro. You will take my umbrella, tú cogerás mi paraguas. Y would lo hemos trabajado muy poquito, lo que hace es el condicional, de coger, cogería. Esta frase, you could take my umbrella, es tú cogerías mi paraguas. Y por último tenemos must y have to, que introducen la idea de obligación. You must take my umbrella, tú debes, estás obligado, tú debes coger mi paraguas. O have to, tú tienes que coger mi paraguas. Os fijáis que aquí con esta expresión también está el to, you have to.
Ahora veremos cómo este to que aparece por aquí hace que esta expresión funcione un poco diferente del resto de verbos. Si pasamos a las expresiones en negativa, podemos negar estos verbos. Y os fijáis como en general, para decir que no, hacemos como en el verbo to be. De is, isn't, are, aren't. Pues de can, can't. Le añadimos un not detrás. Muchas veces lo que hacemos es contraer. También es posible decir you cannot take my umbrella. Aquí estamos diciendo tú no puedes coger mi paraguas. You couldn't take my umbrella. Tú no podías en el pasado. You couldn't take my umbrella. You may not take my umbrella. Aquí no se puede contraer. Estas dos palabras no, vocalmente para pronunciarlos es imposible que lo puedas juntar. Después shouldn't, ya estamos diciendo que tú no deberías coger mi paraguas. Esto sí que se dice con mucha frecuencia. En cambio, el ought to que teníamos antes no se niega. Cuando tú dices ought to siempre es en afirmativa. Sabemos que la negativa en el futuro podemos decir you will not take my umbrella, pero casi siempre se contrae. You won't take my umbrella. You wouldn't take my umbrella. Eso es, tú no cogerías mi paraguas. Y para negar las obligaciones, aquí sí que es un poco particular, porque si dices you mustn't take my umbrella, estás prohibiendo. Estás diciendo tú no debes, lo tienes prohibido. No debes coger mi paraguas. You mustn't take my umbrella. Pero si dices you don't have to take my umbrella, aquí no es que estés prohibiendo, esto ya lo trabajaremos, pero esta negación lo que hace es que le dices si quieres la coges, pero no tienes por qué. No tienes por qué coger mi paraguas, no estás obligado. You don't have to take my umbrella. Y veis cómo el hecho de que haya el to, aquí en rojo, os dais cuenta de que la negación ya no es haven't, ya no podemos hacer esta contracción, necesitamos el auxiliar do. En este caso es you don't have to. Y otra palabra que nos aparece, muy similar a esto, needn't, esta expresión significa que no tienes necesidad, no tienes por qué. You needn't take my umbrella. Es decir, estos dos verbos, estas dos expresiones significan lo mismo. You don't have to take my umbrella. You needn't take my umbrella. Eso en cuanto a la negación. Y también podemos preguntar. Podemos decir, can you take my umbrella? ¿Puedes coger mi paraguas? ¿Veis cómo estos verbos, para hacer la interrogación, lo que hacemos es ponerlos delante? Igual que el verbo to be, que lo poníamos delante. La otra expresión, could you take my umbrella? ¿Podrías? Aquí ya veremos casos diferentes con can y could, pero la traducción más normal sería que tú dijeras, ¿podrías coger mi paraguas? Could you take my umbrella? May you take my umbrella? Esto ya es que es muy formal, es bastante raro. Should you take my umbrella? ¿Deberías coger mi paraguas? Aquí es un poco como que le preguntas la opinión. En general, si hacemos preguntas con should, es porque tú pides consejo. Imagina que dices, uy, yo debería cortarme el pelo. ¿Crees que debería comprarme un coche? En general lo hacemos en primera persona. Should I buy a new car? Y de nuevo, ought to no se utiliza para preguntar. Sabemos que para el futuro también las preguntas se hacen con el will delante. Will you take my umbrella? ¿Cogerás mi paraguas? Would you take my umbrella? ¿Cogerías mi paraguas? La siguiente, must you take my umbrella? ¿Debes coger mi paraguas? Esto es bastante raro que se pregunte, pero también es posible. El verbo must para preguntar se pone delante. Y de nuevo el have to, por el hecho de tener el to, necesita hacer todas las construcciones con el refuerzo del do. Ya no hacemos have you to take my umbrella. No, eso está mal. Tengo que decir do you have to take my umbrella? ¿Tienes que coger mi paraguas? Ahora en el dossier, en la página 39, lo que teníamos era este listado de frases
con varios verbos modales y era una manera de iniciar un debate sobre modelos de familia. Y aquí veis que está en negrita la expresión que incluye un verbo modal. Aquí tenemos un poco pautas o ideas generales sobre la familia. Children must respect their parents. Es una obligación o es algo que se asume. Parents have to provide for the children. Provide for significa proveer, darles manutención. Los padres tienen que mantener a los hijos. Have to provide for their children. En este caso, estas dos expresiones son reversibles. Puedes decir, children have to respect their parents y parents must provide for their children. En esta expresión son obligaciones. La siguiente es donde veremos la diferencia. Parents mustn't abandon their children. Eso es ilegal, tú no puedes abandonar a tu hijo. No debes. Parents mustn't abandon their children. En cambio, la siguiente veis que tiene la expresión don't have to. Eso es que no tiene por qué, no están obligados. Children don't have to study what their parents want. No tienen por qué estudiar lo que quieren sus padres, no están obligados. Veis aquí como la negación del must y el have to es donde marca la diferencia. El siguiente. Children can take their own decisions. Los niños pueden decidir por ellos mismos. O deberían. Children should make their own decisions. Los niños deberían tomar sus propias decisiones. La siguiente. Parents can't decide for their children. Hablamos de children como hijos, no como niños pequeños, ¿eh? Así que los padres para el futuro de sus hijos no pueden decidir por ellos. O no deberían. Parents shouldn't decide for their children. Bien, esto era un poco excusa para que tuvierais un debate, que pensarais si estáis de acuerdo con estas frases o no, pero ya tenemos el ejemplo de cómo se utilizan estos verbos. Lo que continúa es otro uso de los verbos modales, ya con idea de suposiciones, un poco que tú prevés el futuro. Delante de una situación, tú te imaginas qué pasará. Tenemos aquí una primera premisa. If parents are too strict. Si los padres son demasiado estrictos, ¿qué puede pasar? Tú esta previsión que haces la puedes formular con todos estos verbos que tenéis aquí. Depende de tu grado de seguridad, de tú cómo estás de convencido de que esto pasará así como tú prevés. Si los padres son demasiado estrictos, los niños serán rebeldes. Si tú lo haces así con modo futuro, es que estás muy seguro. Children will be rebellious. ¿Veis cómo el verbo be está en infinitivo? Eso ya os da una muestra más clara de que todos los modales detrás no llevan un verbo conjugado, llevan el infinitivo. Y nada de to, nada de ing, todo así, el modal y el verbo en infinitivo, ¿vale? Entonces esta es la primera suposición que hacemos. Pensando con mucha seguridad, los niños serán rebeldes. Children will be rebellious. Pero también podemos estar un poco inseguros, no tener tan claro que ese sea el futuro. Tenemos todas estas otras palabras que lo que hacen es matizar. May, might, estas dos palabras, es una manera de decir que podrían, tal vez, a lo mejor, se vuelven rebeldes. Si dices, children may be rebellious. Los niños podrían ser rebeldes, a lo mejor son rebeldes. Y might es muy similar. Estas palabras se parecen mucho. Y can, could, también lo conocemos. Lo traducimos por los niños pueden ser rebeldes o los niños podrían ser rebeldes. ¿Vale? ¿Veis cómo estas expresiones también se utilizan para hacer suposiciones? Y ahora nos concentramos en el verbo can. Can lo traducimos por poder y tiene varios matices. Aquí tenemos ejemplos para asimilarlo. Un primer uso del verbo can es para hablar de habilidad, que tú puedes hacer una cosa. Y este poder se puede diferenciar entre que eres capaz de hacerlo, tienes la capacidad, o tienes el talento, porque tú sabes hacerlo. Vamos a ver ejemplos.
la primera franja, que es esta capacidad física. Tenemos aquí, I can carry this bag. Yo físicamente tengo la fuerza, yo puedo llevar esta bolsa. Pero la otra no puedo. I can't open the window. No puedo abrirla, igual está muy fuerte o lo que sea, no puedo abrirlo. I can't open the window. Otra cosa que tenemos en la naturaleza, físicamente por la constitución de los seres vivos, qué cosas pueden y no pueden hacer. Polar bears can't swim. Penguins can't fly. Los pingüinos no pueden volar. O limitaciones físicas de cada persona. I can't read without my glasses. Yo no puedo leer, no veo sin las gafas. Y si pasamos al otro bloque, hablando de talentos, de cosas que tú has aprendido, habilidades que has adquirido. Cuidado que en español o en catalán nosotros decimos saber. La primera frase, I can type, es yo sé escribir a máquina. Yo he aprendido a escribir a máquina. I can type. ¿Veis cómo en inglés utilizan la palabra can? I can read. Yo he aprendido a leer. I can read. Yo sé leer. O I can play the guitar. Yo sé tocar la guitarra. I can drive. Yo sé conducir. Me he sacado el carné. ¿Vale? ¿Veis cómo en este apartado hablamos de talentos, habilidades en el sentido de cosas que he aprendido a hacer? Ahora tenemos este otro apartado que tiene un matiz, es decir, que tú no tienes talento para eso, a ti eso se te da fatal. Por ejemplo, Carlos Arguiñano can't tell jokes, no sabe contar chistes, lo hace fatal. Yo nunca me río con sus chistes, porque no sabe contarlos. Carlos Arguiñano can't tell jokes. O Sherlock Holmes can't play the violin, igual sabe solfeo, ha aprendido a tocar el violín, pero lo hace fatal, suena fatal, no lo hace bien. Sherlock Holmes can't play the violin. Y yo canto fatal, yo desafino, aunque fuera clases de canto, lo que fuera, no sé cantar. I can't sing, lo hago muy mal. ¿Veis cómo en este apartado la palabra can't significa no que no lo puedas hacer, yo me puedo poner a cantar, no es que no sepa, yo sé cantar. Yo sé cómo se canta, pero lo hago muy mal. I can't sing. Y lo mismo podríamos decir con el verbo could, que es el pasado. Las mismas frases, solo que lo trasladamos al pasado. En esta primera parte, la de la capacidad física, I could carry this bag. Yo podía, mira, está aquí la bolsa, la he traído porque podía transportarla. I could carry this bag. O la otra frase, I couldn't open the window. Aquí hace mucho calor, nos estamos asando. ¿Y cómo es eso? Pues que yo no podía abrir la ventana. I couldn't open the window. Imaginaos que ahora hay un movimiento evolutivo, que los seres vivos cambian y que a partir de cierto momento los animales ya no pueden hacer lo que hacían antes. Pues podríamos decir, antiguamente los osos polares podían nadar. Polar bears could swim. O antes los pingüinos no podían volar, ahora sí que vuelan, me lo invento, pero imaginaos que es la situación. Y podríamos decir que los pingüinos no podían volar. Penguins couldn't fly. O imaginaos que yo ahora me opero y que puedo leer sin gafas. Y me refiero a la situación de antes. Antes de operarme, yo no podía leer sin gafas. I couldn't read without my glasses. En cuanto a talentos, pues lo mismo. Si hablamos del pasado, hablamos de mi abuela. Y yo puedo decir, my grandmother could type. Mi abuela sabía escribir a máquina. She could read. She could play the guitar. She could drive. Y personas en el pasado, cosas, situaciones en las que se vieron. Ana Botella couldn't speak English. En el momento que se puso a hablar en inglés, lo hizo fatal. No lo hizo bien. ¿Veis cómo aquí el uso del could es para criticar, para decir, es que lo hizo fatal? Ana Botella couldn't speak English. O Chiquilicuatre couldn't sing. No supo cantar, no sabía cantar. Porque lo hacía fatal.
Vale, pues esto es el hecho de poder o no poder hacer cosas en cuanto a que tú tengas la habilidad de hacerlo. Ahora si pasamos a otro uso de can como poder, es en el sentido de permiso. Tú puedes hacer algo porque a ti te dejan, estás autorizado. Por ejemplo, Peter can smoke at home. Julia can drive her father's car. Les dan permiso. Pero you can't park here. Tú aquí no puedes aparcar. No tienes permiso. You can't use the mobile phone in class. Y también se utiliza esta expresión para pedir permiso. Can I open the window, please? Can you help me? ¿Me puedes ayudar? ¿Veis? Para pedir permiso o para pedir favores. Os fijáis que siempre os he puesto el verbo que está en infinitivo subrayado, para que os fijéis que va justo seguido. En la frase de Peter, Peter can smoke. Va el can y después smoke. Julia can drive. Primero can y luego drive. Sin ningún to, sin ninguna s, sin ningún ing. Siempre así. Y lo mismo podríamos decir en el pasado con la palabra could. Podemos decir que antes Peter could smoke at home. Antes le dejaban, antes él podía fumar. O Julia could drive her father's car. Ella podía conducir el coche de su padre. O imagina que has aparcado y luego te das cuenta, ¡ay! Tú no podías aparcar aquí. You couldn't park here. O you couldn't use the mobile phone in class. Tú no podías utilizar el móvil. Y si hacemos la pregunta, en general lo que le añade es un matiz de cortesía, de como que lo haces con mucha más educación. Could I open the window, please? ¿Podría abrir la ventana? Could you help me? ¿Podrías ayudarme? ¿Veis? Una cosa es decir, can you help me? Y could you help me? Lo que la diferencia es la cortesía, el grado de respeto. Bien, pues espero que con esta explicación os haya quedado un poco claro. Vamos a hacer los ejercicios del dossier.